soy Ángel Luis Fernández y esto es A1. Bienvenidos. A1 es un programa de investigación y de búsqueda de la verdad perdida, de desvelar misterios y enigmas, de descubrir los secretos y recuerdos del futuro. Hoy les hablaré del antiguo continente de la Atlántida y sus 4 islas principales llamadas Seshi, Girdal, Binvas y Sherens. Para algunos, la Atlántida es el continente atlántico desaparecido, la cuna original de la civilización, una tierra dorada y bella que desapareció pues por una serie de convulsiones cuando se hallaba en la cumbre de su desarrollo y su poder, y que ahora mismo yace en el fondo del océano, mostrando en la superficie solamente las cimas de sus montañas principales. Para otros, la Atlántida es solo una leyenda inventada por el filósofo griego Platón, que la utilizó como escenario de 2 de sus diálogos y que se ha conservado en la imaginación popular a través de diversas versiones que han sido desarrolladas durante siglos. Y para otros aún, pues es una auténtica precursora de las civilizaciones primitivas, atestiguada en cierta medida por documentos antiguos, aunque incompletos, pero situada no en el Atlántico, sino en otro lugar. Naturalmente, cada una de las posibles localizaciones cuenta con numerosos partidarios, pero vamos a comenzar hablando de Platón. Platón, que narrara la historia, decía que la Atlántida estaba fuera del Mediterráneo, más allá de los pilares de Hércules, como se llamaba la entrada al Atlántico en aquel momento, hacia el año 345 a.C. Y citaba como fuente de información a su antecesor Solón, su maestro, quien había visitado Egipto en el año 590 a.C. y que utilizó sus notas para escribir 2 diálogos. El Timeo, donde describe la isla o las islas de la Atlántida con una dimensión igual a Libia y al Asia Menor juntas, y en el que señala que después de una serie de terribles terremotos o inundaciones producidos 9.000 años antes de la época de Solón, Atlántida se hundió bajo el mar y, según continúa después en Critias, cuenta que la metrópoli del imperio, es decir, Poseidón, como se llamaba la ciudad para los griegos, había sido construida en una pequeña isla circular de costas escarpadas, cuyo palacio real, edificado en otra isla, era una maravilla para contemplar por su tamaño y belleza. Dice que resplandecía de oro y plata. Estaba provista además de baños fríos y calientes, fíjense. La Atlántida, llamada por sus habitantes Ngedza, era un estado altamente organizado, una tierra de consciente amenidad, buena arquitectura y arte, una sociedad resplandeciente de la era de bronce, alfabetizada, cuyos supervivientes se establecieron en Egipto y en Atenas después del cataclismo. Así surgió la civilización atlante, una civilización de hombres gigantes que procedían del espacio exterior, seres con gran conocimiento astronómico y de la geometría y la matemática. Conformaron así grandes estructuras materiales. Por las noches, a través de sus vibraciones se comunicaban directamente con el cosmos, sin interferencia alguna, con otros seres como ellos. Sus cuerpos eran sutiles, menos densos que estos, no conocían los sacrificios humanos ni de animales. Su alimentación también era distinta, pues era a base de frutos y sustancias naturales, así como de ciertas energías.
y solo con desearlo con una elevación de conciencia podían transmutar su cuerpo físico y espiritual. Perduraron más de 200 siglos. Construyeron grandes jardines colgantes parecidos a los de Babilonia y además amaban y respetaban a los elementos de la naturaleza, a las estrellas, al cosmos y al sol. También se conectaban con seres de otras dimensiones para compartir el conocimiento adecuado sobre esta esfera. Inicialmente los que llegaron aquí fueron 1000 maestros inmortales. Llegaron a la Atlántida, se establecieron allí y empezaron a habitar, a colonizar una de sus 10 islas, Undal, o tal y como le llamaban ellos, Nvas. Provenían del espacio y crearon unas murallas que dividieron a Undal de forma idéntica a la disposición de un cerebro humano convencional con los 4 cuadrantes que ya conocen ustedes. La mitad de los maestros se estableció en uno de los lados y los restantes en el otro. Como consecuencia, los que se establecieron en la parte izquierda se volvieron pensadores lógicos y los de la derecha pues eran más intuitivos. Entonces los maestros situaron sobre su templo principal un cubo catalizador de energía que giraba en el aire y actuaba pues a modo de radiofaro, de tal forma que consiguieron que los vórtices de energía trajesen a otros seres de alto rango hacia allá, y de esta manera llegaron a Atlántida otros seres que se habían establecido en el lago Titicaca y en el monte Shasta. Quiero decirles que llegaron exactamente como dice la tribu andina de los Pacajes cuando comenta que hace millones de años hubo una pareja de hombres dioses, Apo y Capac, que aterrizaron en 4 gigantescos huevos metálicos aplanados. Según la leyenda, cada huevo contenía el gene de una raza, y de esos genes se formaron más tarde las 4 razas matrices, las raíces solares que más tarde pues fueron conocidos como la raza egipcia, druida, inca y maya. También en los Andes, dentro del territorio boliviano, se encontró una piedra de 1,5 metros de diámetro con la inscripción grabada de una serpiente que tiene en la cabeza el antiguo círculo astral, símbolo de la mitología egipcia. Como curiosidad, pues tengo que decirles que en la época de la Atlántida no existía la escritura, no la necesitaban. Los atlantes, debido a sus poderes, se comunicaban sin escritura, podían registrarlo todo en su memoria celular. La escritura formal fue en realidad iniciada por Tot, en Egipto, mucho tiempo después. Por esa razón no existen registros escritos de los atlantes acerca de sí mismos ni de su cultura. Simplemente no la necesitaban en su época. Sus extraordinarios poderes mentales y de memoria pues hacían obsoleto utilizar este tipo de sistema o medio de comunicación. Hoy por hoy todavía puede reconocerse a la isla de Creta de Minos como uno de los asientos del imperio de la Atlántida y al volcán Tera como una de las causas de su declinación, pues significativamente el volcán Tera, que viene a estar a unos 105 kilómetros al norte de Creta, tuvo una erupción catastrófica por aquella época, coincidiendo con el levantamiento de los lechos marinos que en aquel tiempo llegaban hasta Egipto. Creta fue hundida por una enorme ola causada por la erupción del volcán Tera, que arruinó la fertilidad del suelo con depósitos de ceniza. La historia del desastre fue llevada a Egipto 900 años más tarde y fue narrada a Solón de manera poco exacta, que fue quien en realidad tradujo el nombre egipcio de Keftui como Atlántida, derivado de la descripción de esa isla montañosa como tierra del pilar, sostenida en el cielo por el gigante Atlas, uno de los dioses griegos, y que dio lugar al término Atlantis, Atlántida, Atlántico.
Pero de eso les hablaré después. De momento no se muevan, que vamos a un descanso y enseguida regresamos. Antes de la erupción catastrófica producida en el siglo XV a.C. que hundió la isla Tera, o Santorín como se llama hoy en día, esta tenía 16 kilómetros de diámetro con un cono volcánico de 1.600 metros de altura. Su erupción pudo haber sido la mayor y más destructiva de la historia, ya que habría superado el famoso estallido del volcán Krakatoa en 1883. Recuerden que Krakatoa perdió 22 kilómetros cuadrados, como lo demuestra el tamaño de su caldera. Tera debió perder una cantidad 4 veces mayor. Los egipcios no proporcionaron ninguna información, sin embargo, el papiro Ipuwer indica que el comercio con Creta se interrumpió repentinamente en la época de la erupción del volcán Tera. Creta pertenecía entonces al archipiélago de la Atlántida, tal y como vamos a ver más adelante. Las excavaciones de Sir Arthur Evans en Knossos permitieron en el siglo pasado descubrir una cultura sofisticada, elegante, espléndida en arquitectura y arte, gobernada centralmente por una monarquía, con leyes que daban igual condición a las mujeres y a los hombres, y que dividían las clases sociales. Tenían además algo muy sofisticado, que era un sistema de irrigación extensiva que aseguraba la fertilidad del suelo y el agua caliente y fría para los baños. La alfarería, las tinajas, las armas y los frescos minoicos exhiben actualmente en el Museo Heracleión todos esos útiles y todos esos grabados y pinturas. Son numerosas las ubicaciones que se han intentado dar a la enigmática civilización atlántica. Asimismo, se la ha querido situar hasta en los lugares más inverosímiles e increíbles. Y lo cierto es que la Atlántida ha sido siempre verdaderamente apetitosa para la mayoría de los pueblos de la Tierra. Sin embargo, tengo que decirles que una de las 4 islas principales de la Atlántida, que se llamaba Sezi, Girtal, Invas y Scherns, como ya les decía, sí que estaba situada en el Atlántico, y el resto en el norte de África, frente a Gibraltar, en lo que hoy es Marruecos, Argelia y Libia, así como también el desierto del Sáhara, que en aquel entonces era un mar, es decir, el desierto propiamente dicho, la arena del desierto era el lecho marino, el océano Atlántico llegaba hasta Egipto. Volviendo a Platón, no estaba equivocado, pues la Atlántida se encontraba para él en medio del océano Atlántico, en un punto cercano a las Islas Azores, y ciertamente allí estaba la isla principal. Como la mayoría de los atlantólogos, vamos a llamarlos así, durante muchísimo tiempo se creyó que la Atlántida, o isla de Atlas, que es lo que realmente significa el nombre de Atlántida o de Atlantis, pues estaba en medio del océano Atlántico. Este primer error fue posiblemente por el hecho de traducir la palabra griega de pélagos, antecedente de piélago, como océano. Originalmente esta voz griega de pélago significaba marisma, estanque, laguna, no sé, playa, canal, incluso estrecho, como lo muestran un buen número de palabras relacionadas dentro de la propia lengua helénica, en parientes lejanas como la lengua lituana o en otras que han mantenido algún contacto histórico, como son la fenicia, la egipcia o incluso el ladino, que es el antiguo dialecto judío-español de la España tardomedieval, donde pélago seguía manteniendo la antigua significación griega de balsa y estanque. En cuanto a la ubicación de lo que él consideraba una isla, Atlantis, Platón, por boca del Critias el Menor, afirma que en su época, hablamos del siglo IV a.C.,
Dicha isla se encontraba a una poca profundidad, junto a la punta o extremidad más septentrional. Probablemente se estaría refiriendo a las costas de Marruecos, Argelia o Libia. Y son 4 ya los topónimos y puntos geográficos que se detectan en el relato de Platón y que coinciden con lugares citados por otros autores griegos y romanos en un área que abarca desde el estrecho de Gibraltar, es decir, las columnas de Hércules, hasta Portugal. Pero de ninguna manera esto puede deberse a una simple y mera casualidad. No existe en realidad ningún lugar en la Tierra donde se hayan registrado estos mismos nombres que están relacionados entre sí y en un área pues relativamente cercana. Estos 4 nombres atlantes: Atlas, Monte Atlas; Gádiro, Gadir, Gades o Cádiz; Neseus o Meneseus; Elásipus o también Olísipus, referidos por Platón, son perfectamente coincidentes con topónimos que se conservaban aún en los tiempos de la conquista romana de Iberia y en un área que abarca desde el actual estrecho de Gibraltar hasta Lisboa. Sin embargo, no existe en el relato de Platón original, tanto en griego como en su traducción al latín realizada por su discípulo Chalcidio y más posteriormente por Ficino. No existe absolutamente nada que permita inferir, ni tan siquiera como una posibilidad remota, que la isla península de Atlantis, Nesos Atlantis en griego o Ínsula Atlántida en latín, pudiera estar en otro lugar del mundo que no fuera justo al lado mismo de las columnas de Hércules, es decir, Gibraltar, y de las regiones del Atlas: Gades, Cádiz; Menesteo, puerto de Santa María; y Olisipo, Lisboa. En el vestíbulo del Golfo Atlántico, es decir, el Golfo de Cádiz, que se abre frente a las columnas de Hércules, también dice Platón que los atlantes habrían desarrollado un complejo militar industrial que había llegado hasta allí y que habría producido, según él, y equipado 10.000 carros de combate, 24.000 buques de guerra, 60.000 oficiales, 120.000 hoplitas, es decir, infantería pesada, 240.000 jinetes y 600.000 arqueros y lanceros. Schemer declara que, corrompidos por su excesiva beligerancia y avaricia, Zeus llamó a los demás dioses de vuelta y los reunió como había dicho. La frase termina aquí. Platón había expuesto el concepto, una vez más. En realidad, los atlantes, tengo que decirles que no eran guerrilleros, para nada, y que seguramente Platón habría oído, habría sabido de estructuras voladoras y de otras tecnologías avanzadas que estaban en posesión del pueblo atlante. Tecnologías que verdaderamente no eran para hacer la guerra, no eran para destruir, eran para construir. Pero no se muevan, esto es A1 y todavía tengo mucho que decirles. Les espero dentro de un ratito. No deja de resultar curioso que al describir el continente sumergido, algunos investigadores afirmen que parte de él se halla bajo el océano, cerca de las Islas Bahamas. Y más específicamente, fíjense que las Bahamas mismas sean las cumbres de la isla Poseidia, que formaba parte de la región occidental de la Atlántida. Sin duda alguna, una coincidencia muy especial ha hecho que varios edificios pareciesen estar volviendo a la superficie frente a las costas de Bimini y en el extremo norte de Andros, aunque ciertamente aún no se ha podido determinar qué son esas construcciones ni cuál es su antigüedad. Sin embargo, lo más extraordinario acerca de su aparición es que estos misteriosos edificios submarinos han surgido en el lugar exacto que señaló en su momento el psíquico
Edgar Cayce, allá por 1940. Dos pilotos comerciales avistaron estos edificios y los fotografiaron desde el aire. Uno de ellos era un miembro de la Fundación Cayce que los estaba buscando y que los vio mientras volaban uno de sus itinerarios regulares, probablemente debido a que conocía la predicción de Cayce. Es posible. Sin embargo, es interesante señalar que el avión, en este caso, ha sido un eficaz colaborador para los arqueólogos durante mucho tiempo, ya que en condiciones de buena visibilidad y de quietud de las aguas, ha sido posible descubrir y fotografiar desde el aire numerosos puertos, fortificaciones, ciudades antiguas, etc. Al sur de este punto existe una depresión llamada Lengua del Océano, que tiene una profundidad de unos 6.000 metros, lo que coincide plenamente con el relato de Edgar Cayce, en el sentido de que las antiguas tierras de la Atlántida, situadas frente a las costas de Bimini, son el punto más alto de un continente sumergido. Una primera investigación submarina ha revelado que el edificio que aparece está construido sobre una base de rocas y que las paredes han sido cubiertas por la arena, lo que hace difícil verlas bajo el agua. En tanto en cuanto no es posible distinguir los puntos principales de construcción, pero sí resulta más fácil advertirlas desde el aire, ya que los trazos rectangulares de la construcción son más evidentes. Dado que estos edificios están ahora tan cerca de la superficie, han debido tomarse medidas para protegerlos de los cazadores de tesoros, que tienen mucho menos interés en determinar su antigüedad que en la posibilidad de saquearlos. Pero bueno, así es la vida. Posteriormente se han encontrado más ruinas submarinas cerca de otras islas del Caribe, entre ellas pues lo que parecía ser una ciudad completa sumergida que está situada, fíjense ustedes, frente a las costas de Haití, y otra ciudad que se hallaría en el fondo de un lago. También en 1968 se descubrió frente a las costas de Bimini lo que podría ser un camino submarino, tal vez una serie de plazas o de cimientos sobre cuya base han aparecido numerosos hallazgos, y podría pensarse que parte del zócalo continental del Atlántico y el Caribe fue alguna vez tierra firme que se hundió durante un periodo en que el hombre estaba ya civilizado. Sin embargo, estas construcciones submarinas que están emergiendo frente a las costas de Bimini y de Andros no formaron parte de la Atlántida, pero sí de un complejo cultural maya e incluso de alguno todavía más antiguo. Poseidón, o Chiquetet, rey de la Atlántida, instaló en cierto lugar de dicha isla los hijos que había engendrado de una mujer mortal. Cerca del mar, pero a la altura del centro de toda la isla, había una llanura, la más bella de todas, según se dice, la más maravillosa, la más fértil. Y cercana a la llanura, distante de su centro como una cincuentena de estadios, había una montaña que tenía en todas sus partes una altura alcanzable, asumible. En esta montaña dicen que habitaba entonces un hombre de los que en aquel país habían nacido originariamente de la tierra. Se llamaba el hombre Evenor y vivía con una mujer, Leucipa. Tuvieron una hija única, Clito. La muchacha tenía ya la edad núbil cuando murieron sus padres. Entonces Poseidón, el rey de la Atlántida, la deseó y se unió a ella. Fue entonces cuando él mismo, como Dios, fortificó y aisló circularmente la altura en que ella vivía. Con este fin, comenzó a hacer recintos de mar y de tierra, unos grandes y otros pequeños.
siempre unos en torno a los otros, concéntricos. Hizo 2 de tierra, 3 de mar y poco a poco fue redondeando la construcción, comenzando por el centro de la isla, del que se dice que esos recintos distaban en todas partes a distancia similar, con una geometría perfecta. De esta manera resultaban infranqueables para los hombres, pues en aquel entonces no había aún navíos, ni se conocía siquiera la navegación. Los atlantes no necesitaban de eso. Sus vehículos eran aéreos. El mismo Poseidón embelleció la isla central, que no le costó nada, ya que era un dios. Hizo brotar debajo tierra 2 fuentes de agua, una caliente y otra fría, e hizo nacer sobre la tierra plantas nutritivas de toda clase, en cantidad suficiente para todos. Allí engendró y educó él mismo 5 generaciones de hijos varones y mellizos. Y como les decía, dividió la isla principal en 4 partes primero y en 10 después. Al primogénito de los 2 más viejos le asignó la morada de su madre y la parcela de tierra de su contorno, que era la más extensa y la mejor. Así lo estableció en calidad de rey sobre todos los demás. Y a ellos les hizo príncipes vasallos, dándoles a cada uno de ellos la autoridad sobre un gran número de hombres y sobre un extenso territorio. Les impuso nombres a todos. El más viejo, el rey, recibió el nombre que sirvió para designar la isla entera y el mar llamado Atlántico, ya que el nombre del primer rey que entonces reinó fue precisamente Atlas. Su hermano mellizo, nacido a continuación, obtuvo en heredad la parte extrema de la isla por la parte de las columnas de Hércules, frente a la región llamada hoy en día Gadirica o Cádiz. Según este lugar se llamaba en griego Eumelos y en la lengua del país Gádiros, y el nombre que se le dio se convirtió en el nombre del país. Luego de los que nacieron en la segunda generación, llamó a uno Ánferes y al otro Ebaimón. En la tercera generación, el nombre del primogénito fue Neseas y el del segundo fue autóctono de los de la cuarta generación. Llamó él Asipo al primero y Méstor al segundo. Y en la quinta, el primero que nació recibió el nombre de Azáis y el siguiente, el Diaprepes. Todos estos príncipes y sus descendientes habitaron el país durante numerosas generaciones. Eran también señores de una gran multitud de otras islas en el mar y además, como ya se ha dicho, reinaban también en las regiones interiores. Siempre les estoy hablando de la parte de acá de las columnas de Hércules, la parte que va hasta Egipto y Tirrenia. De esta forma nació de Atlas una raza numerosa cargada de honores. Siempre hacían rey al más viejo, el que tenía más experiencia, más sabiduría, y él se esperaba que transmitiese su realeza al primogénito de sus hijos. De esta forma conservaron el poder durante numerosas generaciones. Y así continuaron creando un país grande, sólido, armonioso, impecable. Pero de eso les hablaré más tarde, después de este descanso. No se muevan, que enseguida volvemos.
la Atlántida disponían de riquezas en tal abundancia que no ha habido ninguna casa real que haya llegado a tal nivel, ni probablemente exista alguna en el futuro. Disponían de todo lo que podía proporcionar la misma ciudad y el mismo entorno, y asimismo el resto del país. Pues si es verdad que les venían de afuera multitud de recursos a causa de su imperio, la mayor parte de los que son necesarios para la vida se los proporcionaba la misma isla, el mismo archipiélago, todas las islas. En primer lugar, disponían muy abundantemente de todos los metales duros o maleables que se pueden ustedes imaginar en las minas. Primero, un metal del que tan solo conocemos el nombre, pero que era el más importante en la época. Además del nombre, la sustancia misma, el oricalco, tenía más valor que el oro. Era extraído de la tierra en diversos lugares de la isla. Siempre nos referimos a la isla central, la isla de Undal. Este era, luego del oro, el más precioso de los metales que existían en aquel tiempo, una vez que apareció el oro y el metal se hizo difícilmente conseguible. Análogamente, todo lo que el bosque puede dar en materiales adecuados para el trabajo de carpinteros y ebanistas, pues aquellas islas, y en especial Undal, lo proveían con prodigalidad. También se nutría con abundancia a todos los animales domésticos o salvajes. Fíjense que hasta la misma especie de los elefantes se hallaba allí ampliamente representada. Además, no solamente abundaba el pasto para todas las demás especies, las que viven en los lagos, los pantanos y los ríos, las que pacen en las montañas y en las llanuras, sino que además aquello rebosaba de alimentos para todos, aún para el elefante, que es el mayor y el más voraz de los animales de ese estilo. Por lo demás, todas las esencias aromáticas que aún ahora nutren el suelo en cualquier lugar, desde raíces, brotes y maderas de los árboles, resinas que pueden destilarse de las flores o de los frutos, aquella tierra las producía de una forma espectacular y las hacía prosperar una y otra vez. Muchas cosechas durante el año. Daba también los frutos cultivados y las semillas que han sido creadas para servir de alimento base de la humanidad y de las que hoy en día se sacan las harinas, sus diversas variedades, que nosotros llamamos cereales, por ejemplo. Allí se daban por todos lados. Allí se producía también ese fruto leñoso que nos provee a la vez de bebidas, de alimentos y de perfumes, ese fruto escamoso y de difícil conservación, hecho de alguna manera para instruirnos y para entretenernos, al que nosotros ofrecemos luego en la comida de la tarde para disipar la pesadez del estómago y solo hacer al invitado cansado. Todos esos frutos, la isla, que estaba entonces iluminada por el sol, los hacía crecer vigorosos, soberbios, impresionantemente magníficos, en cantidades inagotables. Así pues, recogiendo en su suelo todas estas riquezas, los habitantes de la Atlántida construyeron los templos, los palacios de los reyes, los puertos y los arsenales, y embellecieron así todo el resto del país, siguiendo este orden. Sobre los brazos circulares de mar que rodeaban la antigua ciudad materna, construyeron a la entrada puentes y abrieron así un camino hacia el exterior y hacia la morada real. Este palacio de los reyes lo habían levantado desde el comienzo en la misma morada del dios y sus antepasados. Cada soberano recibía el palacio de su antecesor y lo embellecía a su vez hasta el siguiente rey. Procuraba siempre
sobrepasarle en la medida en que podía, hasta el punto de que quien veía el palacio quedaba sobrecogido de sorpresa ante la grandeza y la belleza de una obra tan portentosa. Comenzando por el mar, hicieron un canal de 3 pletros de ancho, 100 de profundidad y 50 estadios de longitud. Y lo hicieron llegar hasta el brazo de mar circular más exterior de todos. De esta manera dispusieron una entrada a los navíos venidos de alta mar, como si fuera un puerto. Practicaron en ella una bocana suficiente para que los mayores navíos pudieran también entrar en el canal, y luego, en los recintos de tierra que separaban los círculos de agua, abrieron pasadizos a la altura de los puentes, de tal manera que solo se pudiera pasar de un círculo a otro por aquellos pasadizos. Techaron algunos de los pasadizos, de manera que la navegación llegó a ser subterránea, pues los parapetos de los círculos de tierra se elevaban suficientemente por encima del mar. El mayor de los recintos de agua, aquel en que penetraba el mar, tenía 3 estadios de ancho y el recinto de tierra que le seguía tenía una anchura igual. En el segundo círculo, la cinta de agua tenía 2 estadios de ancho y la de tierra tenía una anchura igual a esta. Pero la cinta de agua que rodeaba inmediatamente a la isla central no tenía más que un estadio de anchura. La isla, en la que se hallaba el Palacio de los Reyes, tenía un diámetro de 5 estadios. Ahora bien, la isla, los recintos y el puente, que tenía una anchura de un pletro aproximadamente, estaba rodeada completamente de un muro circular de piedra. Y entonces pusieron torres y puertas sobre los puentes en todos los lugares por donde pasaba el mar. Sacaron la piedra necesaria de debajo, la periferia de la isla central y debajo de los recintos, tanto al exterior como al interior. Tenían piedra blanca, negra y roja, y al mismo tiempo que extraían la piedra, vaciaron dentro de la isla 2 dársenas para navíos con la misma roca como techumbre. Entre las construcciones, unas eran enteramente simples, mientras que en otras se entremezclaron las diversas clases de piedra y variaron los colores para agradar a la vista y les dieron así una apariencia naturalmente atractiva. Por otra parte, el muro que rodeaba el recinto más exterior lo revistieron de cobre en todo su perímetro circular, como si hubiera sido untado con alguna pintura. Recubrieron de estaño fundido el recinto interior y el que rodeaba la misma Acrópolis lo cubrieron de oricalco, que tenía reflejos de fuego. El Palacio Real, que estaba situado dentro de la Acrópolis, tenía la disposición siguiente. En medio de la Acrópolis se levantaba el templo consagrado en este mismo sitio a Clito y Poseidón, con el cubo rotatorio para la proyección de energías del que ya les he hablado. El acceso estaba prohibido y tenía una cerca de oro rodeándole. Era allí donde Poseidón y Clito, al comienzo de su tiempo, habían concebido y dado a luz la raza de los 10 jefes de las dinastías reales. Allí se acudía cada año desde las 10 provincias del país a ofrecer a cada uno de los dioses los sacrificios propios de la estación. Y así continuaba la vida en aquel archipiélago hasta que llegó la catástrofe. El santuario mismo de Poseidón tenía la longitud de un estadio, 3 pletros de ancho y una altura proporcional. Su apariencia era verdaderamente impresionante. Fíjense que habían revestido de plata todo el exterior del santuario. Imagínense cómo brillaba aquello. Y únicamente las aristas de la viga maestra eran de oro. En el interior estaba todo recubierto de marfil y adornado en todas partes con oro, plata y oricalco. Todo lo demás, los muros, las columnas y el pavimento, estaban adornados con aquel metal impresionante, el oricalco, que brillaba. Colocaron estatuas de oro,
un dios en pie sobre su carro enganchado a 6 caballos alados y que resultaba tan grande que la punta de la estatua, la punta de la cabeza, tocaba literalmente en el techo. En un círculo en torno a él, 100 nereidas sobre delfines, ese era el número de las nereidas según se creía en aquella época, se situaban alrededor de forma majestuosa. También había en el interior gran número de estatuas que ofrecían particulares en torno al santuario por la parte exterior, y se levantaban en oro las efigies de todas las mujeres de los 10 reyes y de todos los descendientes que habían engendrado. Además, otras muchas estatuas de reyes y de particulares originarias de la misma ciudad o de los países de afuera sobre los que tenían cierta soberanía. Por sus dimensiones y por su trabajo, lo que podríamos denominar el altar estaba a la altura de este esplendor, y el palacio real no desdecía para nada de la grandeza del imperio y de la riqueza del ornato del santuario. Por lo que respecta a las fuentes de las que ya les hablé, la de agua fría y la de agua caliente, las dos eran de una abundancia generosa y diría que maravillosamente adecuadas al uso de todo el mundo, por lo agradable, por la naturaleza y las virtudes de aquellas aguas curativas. Las utilizaban disponiendo en torno a ellas una serie de construcciones y plantaciones adecuadas a la naturaleza misma de las aguas. A su alrededor instalaron estanques o piscinas, unos al aire libre y otros cubiertos, destinados a los baños calientes en invierno. Tenían separados los baños reales y los de los particulares. También había otros especiales para mujeres y también para las caballerizas y animales de carga. En todos los casos, cada uno de ellos poseía una decoración maravillosa. El agua procedía de fuentes en el bosque. Provenía, en realidad, de lo que ellos llamaban el bosque sagrado de Poseidón. Este bosque, estas fuentes, gracias a la calidad de la tierra, tenía árboles de todas las especies y frutos, de una belleza y de una altura impresionantes. De ahí canalizaban y hacían derivar el agua hacia los recintos exteriores de mar por medio de canalizaciones instaladas a lo largo de los puentes. Por esta parte se habían edificado numerosos templos dedicados a muchos dioses, también un gran número de jardines escalonados y un gran número de gimnasios para los hombres y también de picaderos para los caballos. Estas construcciones se habían hecho aparte de las islas anulares, que estaban formadas por cada uno de los recintos. Además, hacia el centro de la isla mayor, habían reservado un picadero especial para las carreras de caballo. Tenía un estadio de ancho y suficiente longitud para permitir a los caballos que en la carrera recorrieran el circuito completo del recinto. Todo el territorio estaba levantado, estaba en un alto, se erguía junto al mar sobre los acantilados, pero en cambio todo el terreno en torno a la ciudad era completamente llano. Esta llanura rodeaba la ciudad. Cuando me refiero a la ciudad hablo de Poseidón, lo que podríamos decir la ciudad principal o la capital, y estaba a su vez cercada de una cadena de montañas que se prolongaban hasta el mar. Era una fortaleza propiamente dicha, era plana, de nivel uniforme, oblonga en su conjunto. Medía desde el mar que se hallaba abajo unos 3.000 estadios en los lados y 2.000 por el centro. Esta región, toda la isla, estaba orientada de cara al sur, al abrigo de los vientos del norte. Eran muy elevadas aquellas montañas que lo cercaban, las cuales en número, grandeza y en belleza aventajaban a todas las que existen actualmente. En estas montañas había numerosas villas muy pobladas,
ríos preciosos, lagos, praderas, capaces de alimentar a un gran número de animales salvajes o domésticos. Había bosques en tal cantidad y con tantas sustancias y frutos diversos que proporcionaban abundantemente materiales propios para todos los trabajos que a ustedes se les pueden imaginar. Aquel pueblo, gobernado por 1000 maestros inmortales, dirigidos por Chiquetet Arlich von Malites, también llamado Tot por los egipcios, o Hermes Trismegisto en Atenas, fue sacado de allí cuando comenzó el hundimiento. Al levantarse las placas tectónicas del norte de África, el mar que había inmediatamente encima fue vertido hacia el Atlántico, produciendo gradualmente la desaparición de aquella isla principal. Las otras 3 islas se convirtieron, como ya les decía, en lo que hoy se conoce como el Sáhara, Marruecos, Argelia y Libia. Tot para los egipcios, Chiquetet o Poseidón para los atlantes, recogió al mayor número de personas y en estructuras voladoras las llevó a Egipto y dio lugar a la civilización egipcia. Y así, una vez más, todo comenzó de nuevo. No crean que todo lo que han visto y oído ha sido fruto de su imaginación o de la mía. Soy Ángel Luis Fernández. Esto ha sido A1 por hoy. Muchas gracias por su atención.